Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a explicar cómo resolver el cubo 2×3×4. Este cubo permite giros de 180 grados en las capas de 3×4 y en las capas de 2×3. Sin embargo, en las capas de 2×4 podemos hacer giros de 180 grados o también podemos hacer giros de 90, cuando este cubo se deforma. Y aparte de deformarse, cuando hacemos este tipo de giros, este grupo de piezas quedan unidos, por lo tanto se quedan bloqueadas. La forma de resolución de este cubo es muy parecida a este de aquí, que es el 2×2×3. Por lo tanto, vamos a utilizar un método de resolución muy parecido al de 2×2×3 para resolverlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser deshacerlo para poder comenzar con el tutorial. Para empezar a deshacerlo vamos a hacer giros de 180 grados en las capas de 3×4, en las capas de 2×3 también y en las capas de 2×4. Todos giros de 180 grados sin deformar el cubo. Bien. Y una vez que ya lo tengamos más o menos mezclado, ya podemos empezar a hacer giros de 90 grados en las capas de 2×4 y ya lo podemos empezar a deformar. Bien. Y ahora ya vamos a empezar con el tutorial. Voy a deshacer el 2×2×3. Bien. El primer paso a realizar en este cubo va a ser devolverlo a la forma original. Para ello vamos a utilizar los algoritmos que utilizamos en el 2×2×3. Vamos a intentar resolverlo de la misma forma que este cubo, ignorando las dos capas centrales estas de aquí. Vamos a resolverlo como un 2×2×3, pero solamente teniendo en cuenta las piezas de las capas externas. Entonces, el primer paso cuando vamos a resolver en un cubo 2×2×3 es resolver la capa central. Como las piezas de la capa central solamente se pueden mezclar entre ellas, no se mezclan con otras capas, pues simplemente haciendo giros de 180 grados vamos a poder resolverla. Simplemente nos fijamos en una de las piezas, esta por ejemplo que es celeste y roja, buscamos otra roja y las unimos. Ya tenemos dos, ya nos faltan una verde aquí, que la tenemos aquí. Entonces con otro giro de 180 grados ya tenemos la capa intermedia resuelta. Bien, pues ahora con este cubo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a fijarnos en la capa intermedia, en concreto en las piezas externas. Estas de aquí no nos importan solamente estas. Entonces, aquí tenemos una capa, un azul con la azul. Estas dos las tenemos ordenadas y aquí necesitamos una naranja, que la tenemos aquí. Entonces con un giro de 180 grados ya teníamos completa. Entonces ya tenemos la capa intermedia resuelta. Repito, solamente nos vamos a fijar de momento en esta parte de la resolución en las piezas externas. Bien, el siguiente paso en la resolución del 2×2×3 es identificar qué capa es la superior y qué capa es la inferior. En este cubo que tenemos gris y negro, pues tenemos que identificar si esta capa es la gris o esta capa es la negra. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente fijándonos en una esquina, cogemos este color, por ejemplo amarillo, buscamos el amarillo. Como podemos ver, en este caso no coincide, por lo tanto esta capa de aquí arriba es la gris. Como podemos ver, esta que la hemos unido con el amarillo sí nos coincide, por lo tanto sabemos que esta capa de aquí es la gris. Y entonces ahora vamos a colocar el resto de piezas grises de esta capa. La colocamos abajo y ahora pues simplemente con el algoritmo de intercambio de esquinas entre dos capas vamos a resolver la capa inferior completa. Aquí tenemos que buscar una verde y amarilla. Pues buscamos una gris, verde y amarilla. Gris, verde y roja, perdón. Que es esta de aquí. La ponemos encima de su posición y hacemos R2U, R2U' y R2. Como podéis ver, ya la hemos colocado aquí, pero la capa intermedia la hemos roto. Por lo tanto,
para colocar el resto de esquinas vamos a utilizar siempre la misma capa R. Simplemente vamos a girar la capa de abajo para colocar la siguiente esquina. En este caso tenemos que buscar una esquina gris y roja. Vamos a mirar aquí arriba. Aquí tenemos una gris y roja que va aquí abajo. Pues con la misma capa R la ponemos justo encima de su posición y hacemos lo mismo. R2, U, R2, U' y R2. Ya la hemos colocado. Ahora solamente nos queda una, que es esta de aquí. Si la introducimos directamente, esta capa la vamos a dejar girada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser primero colocar una cualquiera que no corresponda. La insertamos. Y ahora insertamos la pieza que corresponde. Y como podéis ver, hemos dejado la capa central resuelta y ya hemos resuelto esta capa. Pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este cubo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta esquina, que es blanco y azul. La hacemos coincidir con un azul de la capa central y vemos que no coincide. Por lo tanto, ya sabemos que esta capa es la amarilla. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacerla coincidir esta amarilla pues con un azul. ¿Veis? Como podemos ver, coincide perfectamente. Pues ya sabemos que esta capa es la amarilla. Así que la vamos a poner aquí abajo. Y vamos a buscar piezas amarillas en la capa de arriba. Vamos a buscar, por ejemplo, la que va aquí, que sería una amarilla, una azul y roja. Vamos a buscarla aquí arriba. Aquí, amarilla, azul y roja. La ponemos debajo de la posición donde va. Y con el mismo algoritmo que hemos aplicado aquí, R2, U, R2, U', R2, la hemos colocado. Como podemos ver, la capa intermedia la hemos deshecho, por lo tanto, ahora cuando insertemos otra esquina, vamos a utilizar la misma capa R. Entonces vamos a ver qué esquina tenemos aquí. Tenemos aquí la amarilla, roja y verde, que iría aquí, al lado de esta, que es amarilla, roja y azul. Por lo tanto, colocamos su posición aquí abajo, esta la colocamos arriba y hacemos el mismo algoritmo, R2U, R2U' y R2. Y como podéis ver, ya hemos colocado estas dos y esta de aquí, ya solamente nos queda una, que es esta de aquí, la amarillo, naranja y verde. Si la insertamos directamente, vamos a dejar la capa central rotada, por lo tanto vamos a introducir primero una cualquiera, por ejemplo esta, con el mismo algoritmo. Y ahora vamos a introducir la que le corresponde, que es esta. Y como podéis ver, ya tenemos la capa inferior con las esquinas de fuera colocadas. El siguiente paso es completar las esquinas de la capa superior. Para ello, vamos a intentar identificar dos esquinas que estén bien colocadas. En este caso no tenemos ninguna, porque el algoritmo que vamos a utilizar va a intercambiar dos esquinas. Entonces, cuando tengamos dos esquinas bien colocadas, colocamos las dos esquinas bien en este lado, hacemos el algoritmo y estas dos se nos van a colocar bien. En este caso, como no tenemos ninguna, vamos a aplicar el algoritmo en cualquiera de los sitios para que las dos esquinas se nos coloquen bien. El algoritmo es este. Bien, como podemos ver, ya se nos han quedado dos esquinas bien. Ahora hacemos el mismo algoritmo, colocamos las dos que están bien aquí a la izquierda y lo hacemos. Bien. Y como podéis ver, ya tenemos todas las esquinas completadas. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a identificar en la capa superior dos esquinas que tengamos bien colocadas. En esta no nos coinciden los colores, sin embargo en esta sí nos coinciden. Son estas dos naranjas. Pues hacemos lo mismo. Las dos que están bien las dejamos en la izquierda y aplicamos el algoritmo. Bien. Y como podéis ver, ya tenemos todas las esquinas resueltas. Esta capa y esta capa, que son las equivalentes al 2×2×3. Bien. Ahora el siguiente paso va a ser resolver todas las piezas de esta capa interna. Para ello, os voy a enseñar tres algoritmos con los que vamos a poder resolverlo completamente. Este algoritmo es un ciclado de tres piezas. En concreto, permuta esta pieza, que la coloco aquí, esta pieza, que la coloco aquí, y esta pieza, que la coloco aquí. Y el algoritmo es el siguiente.
Este algoritmo permuta dos grupos de piezas, en concreto estas dos, que las coloco aquí, y estas dos las coloco aquí. Y el algoritmo es este. Este algoritmo cicla tres piezas también, en concreto tres centros. Este centro de aquí lo coloco aquí, este centro de aquí lo coloco aquí y este centro de aquí lo coloco aquí. El primer paso va a ser intentar colocar de forma intuitiva el mayor número de piezas posibles, simplemente pues haciendo giros de las capas intermedias. En este caso, haciendo este giro, como podéis comprobar, aquí se nos han quedado bloques de dos piezas correctamente colocados. Por lo tanto, con los algoritmos que os he enseñado vamos a poder resolverlo. Yo siempre resuelvo primero las piezas de dentro. Entonces, pues con el algoritmo que os enseñé antes, esta pieza viene aquí, esta pieza viene aquí y esta pieza viene aquí. Entonces, para poder completar la cara verde, si hacemos este movimiento y ahora aplicamos el algoritmo aquí, esta verde vendría aquí, esta azul vendría aquí y esta verde vendría aquí. Y ya tendríamos las piezas internas resueltas. Entonces, pues con el cubo en esta posición, hacemos el algoritmo. Y ahora dejamos las cosas como estaban, deshacemos el movimiento que hicimos antes. ¿Veis? Ya tenemos las capas centrales resueltas. Ahora vamos a hacer con el algoritmo que os enseñé antes intercambios de estos grupos de dos piezas. Por ejemplo, aquí tiene que ir el grupo de piezas azul y amarillo. Lo buscamos, lo tenemos aquí, pues hacemos el algoritmo aquí para intercambiar estos dos grupos de piezas. Bien. Y para terminar, nos han quedado estos dos grupos de piezas que los podemos intercambiar uno con el otro con el mismo algoritmo y daríamos el cubo resuelto. Bien, y ya pues con estos algoritmos, como podéis ver, podemos dejar el cubo completamente resuelto. Ahora voy a grabar un par de resoluciones, porque como no me han quedado todos los casos posibles en este vídeo, para que comprobéis cómo lo podéis resolver pues, con los algoritmos que os he facilitado. De todas maneras, el algoritmo de intercambio de tres piezas normalmente no lo vamos a necesitar. Yo resuelto cubo muchas veces y rara vez se nos va a encontrar esta situación. Con los otros algoritmos y con los movimientos de las capas internas de forma intuitiva vamos a poder resolverlo sin ningún problema. Así que lo voy a deshacer y lo voy a resolver un par de veces más en cámara para que lo veáis. Bien, vamos a empezar con la resolución. Lo primero, hacemos la capa central. Aquí tenemos dos piezas bien. Y aquí tenemos las otras dos bien, simplemente un giro de 180 y ya tenemos la capa central resuelta. Ahora vamos a ver de qué color es esta capa de aquí arriba. No es amarilla, porque no nos coinciden los colores de estas piezas. Así que simplemente podemos comprobar, ¿ves? Que esta capa de aquí es la capa blanca. Ya tenemos dos piezas blancas de esta capa resuelta. Vamos a colocar estas dos. Aquí tenemos la blanca, azul y roja, que va aquí. La ponemos debajo y hacemos el algoritmo de intercambio de esquinas. Y ahora, manteniendo la misma R, vamos a colocar esta. Ponemos la posición aquí, la pieza blanca y hacemos el algoritmo. Bien. Ahora la capa superior, tenemos dos esquinas bien, las ponemos a la izquierda, hacemos el algoritmo. Bien. Ahora pues lo mismo que os he dicho antes, con movimientos intuitivos, vamos a intentar resolver las capas intermedias. Ahora sin embargo con estos giros no conseguimos ningún grupo de piezas. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a empezar colocando una, por ejemplo, esta, que es la blanca y verde, y ahora vamos a buscar dónde está la otra blanca y verde. La tenemos aquí. Pues lo que podemos hacer,
podemos intentar ¿veis? Podemos hacer movimientos de las capas internas siempre y cuando dejemos las externas bien, tal y como estaban. Entonces ahora, por ejemplo, ¿veis? Hemos dejado aquí un grupo de 2 piezas amarillas que irían en este sitio de aquí. Podemos simplemente, de forma intuitiva, la podemos subir, intercambiamos y devolvemos. ¿Y veis? De forma intuitiva hemos colocado estos dos grupos de piezas. Veis que ya estos dos los podemos intercambiar con los algoritmos que sabemos y los centros estos. El algoritmo que sabemos, esta pieza la coloco aquí y esta aquí. O sea que si lo aplicamos aquí, resolvemos las piezas internas. Bien, y ahora por último intercambiamos estos dos grupos de piezas con el algoritmo. Bien, ya nos queda resuelto. Lo voy a hacer una vez más. Bien, vamos a resolver una vez más. Vamos a hacer la capa intermedia, las dos verdes, las dos azules. Ya tenemos la capa intermedia resuelta. Vamos a identificar qué capa es esta. Como vemos, esta no coincide, así que sabemos que es la blanca. Ahí la tenemos. La colocamos abajo y empezamos a insertar el resto de esquinas. Aquí va la naranja, azul y blanca. La tenemos aquí. La insertamos. Aquí iría la naranja, la azul y roja, que es esta de aquí. La insertamos. Bien, y nos quedaría esta de aquí. Vamos a insertar una cualquiera primero para colocar a la que le corresponde y dejar esta capa central bien. Bien. Ahora buscamos dos iguales. Ahora buscamos dos esquinas bien colocadas y hacemos el algoritmo. Bien. Ya pues podemos hacer giros intuitivamente de estas capas hasta que consigamos colocar los grupos de piezas y podamos hacer los intercambios. Bien, ¿veis? Con giros de estas capas y de las capas internas, haciendo giros de 180 grados y después devolviéndolos, hemos vuelto a la misma situación que antes, donde aplicando el algoritmo pues resolvemos primero las capas internas y ahora con el algoritmo que hacemos intercambiamos estos dos grupos de piezas. Bien, esto va a ser otro ejemplo más, pues para que os quede bastante claro. Cuando hacemos los giros intuitivos de estas capas internas, tenemos que intentar siempre hacerlo de forma que las capas externas no las deshagamos. Entonces, por ejemplo, si hacemos un giro así y después hacemos un intercambio de las capas internas, tenemos que devolver el giro que hemos hecho antes. ¿Veis? Y ahora, con estos giros, ya hemos vuelto a convertirlo en un caso que sí sabemos resolver. Intercambiamos solamente estas capas internas y después el algoritmo para intercambiar estas dos, ya lo podríamos dejar completamente resuelto. Esta aquí, esta aquí, esta aquí. Y hasta aquí el tutorial de 2×3×4. Si os ha servido de ayuda, dadle un me gusta, que siempre se agradece, y si tenéis cualquier tipo de duda, pues me la podéis dejar en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.